Bueno, entonces comencemos. No sé si tienen alguna duda o comentario acerca de la parte 2. Sería excelente que aquí la comentaran y si no, pues, continuamos con la presentación de los temas que quedaron pendientes la vez pasada y que quería abordarles hoy, ¿no? No sé si tienen algún comentario. Bueno, entonces, si por ahí tienen alguna duda conforme va saliendo el tema, pues ya nos comenta, ¿no? Perfecto. Acerca de hacer más detallado el estudio de los sistemas que hemos visto, que tienen que ver con sistemas de calderas, sistemas de turbinas de gas. La idea es que conozcamos un poco más, no solamente a nivel técnico, sino también, ¿por qué no?, a nivel de ciclos o a nivel también térmico o termodinámico, para poder conocer, pues, cuáles serían algunas de las mejoras, algunos cambios, configuraciones y sobre todo el funcionamiento, ¿no? La parte más medular, se puede decir, de estos ciclos. La vez pasada les comentaba que quería expandir un poco este tema. Para los que han tenido esta formación, será un repaso y quizás para los que no han visto todavía estas partes, bueno, sería bueno conocerlos, ¿no? Entonces les comentaba la vez pasada que sí quería hacer un recorrido. No voy a hacerlo muy extenso, pero bueno, sería bueno ahí detenernos si tienen algunas dudas. Bueno, voy a comenzar primero con el ciclo de vapor. Vamos a ver la mejora y el por qué o en qué momento se extrae cierta energía del vapor para llevarlo a un calentador o a un proceso y luego hacer esta eficiencia, ¿no? Que siempre es buscada en estos procesos para no consumir tanto combustible. Este esquema me parece que ustedes ya lo han visto y es precisamente el ciclo de vapor más básico. Solo se requieren cuatro dispositivos. Es la bomba que va precisamente a llevar el agua a la caldera y la caldera va a ver este cambio de fase. Para luego este vapor transformado va a pasar por la turbina que va a hacer su trabajo. Y todos estos flujos de vapor que ya no sean utilizados van a pasar, van a condensarse y van a pasar al condensador para volver a cerrar este ciclo. Entonces, esta parte me parece que ya lo habíamos visto y no hay ningún problema en entenderlo. El objetivo de este ciclo Rankine es precisamente convertir vapor o calor en trabajo útil a través de la turbina. Y resulta que todo está muy bien porque estamos hablando de ciclos de cuatro componentes que trabajan de forma idealista y ya, pero en la realidad no es así. La práctica nos dice que hay pérdidas, hay caídas de presiones, hay fricciones, por ejemplo, entre el fluido y las aspas o los álabes de las turbinas, y esto crea pérdidas de energía o más bien pérdida de poder hacer la transformación de energía cinética a energía mecánica, y esto hace que aparezca el concepto de eficiencia. Entonces, cada vez que estamos en un proceso real, vamos a poner el tema de eficiencia. Entonces, la eficiencia nos dice que teóricamente podemos alcanzar el 100%, pero esto no va a ser posible. Y es precisamente cuando entra el concepto de la segunda ley de termodinámica, en donde nos describe de forma muy breve, o muy fácil, se puede decir, aunque tiene un sistema muy detallado de análisis, en donde nos dice que la energía no toda se va a transformar. Eso es lógico que algo se pierda en el proceso. Y a esta forma en donde no vamos a poder usar esta energía se llama irreversibilidades, y los ciclos reales tienen mucho de estas irreversibilidades, especialmente en las turbinas y especialmente lo vamos a ver también en los compresores. Y todo lo que se esté moviendo mecánicamente, esta energía ya no se puede recuperar. No significa que se pierda y que se destruya, porque eso no sucede, más bien se transforma de otras maneras. Es más, en las carcasas, de repente van a notar que en cualquier máquina va a estar caliente. Es precisamente el producto
de que la energía está transfiriéndose a través de estas carcasas o zonas fijas y que ya no va a haber forma de utilizar esta energía, pero lo está ganando la carcasa o lo está ganando el aire. En ese caso, entonces, no se está perdiendo, de un 100% no se está perdiendo nada de energía, solo se está transformando. Entonces, gracias a estas irreversibilidades, que son producto de fricciones del fluido, les decía, con las partes fijas, las partes móviles, como fluir, como a la vez, pérdidas en las puntas y también fricciones entre rotores y fluido y otros fenómenos de ese tipo, hace que los puntos se muevan ligeramente y esto haga que se tenga que forzosamente calcular eficiencias, tanto en la turbina como en la bomba. Para casos de análisis energéticos, hay una parte de la termodinámica y la parte térmica que se analizan de forma muy profunda con derivadas parciales, etcétera. Pero para fines ingenieriles y prácticos, solo basta conocer fórmulas y aplicarlas. Obviamente, claramente hay que irnos para atrás y ver de dónde nacen esas fórmulas, ¿no? Pero les decía, aquí tenemos un análisis energético por cada componente. Por ejemplo, si estamos trabajando con la bomba, basta conocer, si estamos trabajando en un ciclo ideal, basta conocer sus entalpías de salida y de entrada para conocer cuánto es el trabajo que está haciendo esa bomba. O también lo podemos hacer a través de un volumen específico por la multiplicación del cambio de presión. Eso solamente para trabajo ideal. Si estamos hablando de trabajo real, también sería el cambio de entalpías, pero si ustedes notan, los puntos ya son distintos. Para el caso ideal estaría aquí y para el caso real estaría movido hacia la derecha, porque claramente hay fricciones y pérdidas en la bomba, que la bomba tiende a mover también aspas. Y es así en donde les decía que llegamos al concepto de eficiencia de la bomba, que en este caso es el trabajo ideal de la bomba entre el trabajo real. Así entonces, para todos los dispositivos, o los cuatro dispositivos principales, tiene sus análisis energéticos y ustedes notan, hay un factor común que se presentan en casi todos, es cambios de entalpías. Entonces, si conocemos los cambios de entalpías o las entalpías en cada punto, vamos a ir calculando cada cosa que se nos pida. Por ejemplo, cuánto es el trabajo mecánico de la bomba, pero que también se traduce en trabajo eléctrico, cuánto es el calor que está ganando la caldera en esta parte y también cuánto es el calor que está sacando condensador, por ejemplo, en esa zona. También pasa lo mismo con la turbina, en donde hay un trabajo ideal y un trabajo real y además una eficiencia de la turbina. Ok, entonces son algunos valores muy simples o bueno, expresiones muy simples y la idea es que nosotros podamos ver que todo funciona a través de cambios de entalpías. Perfecto, les decía que también el condensador se comporta igual, el condensador está en esta zona, así que es lógico pensar que va a ser el valor que tenga mayor contenido energético menos el que tenga mayor, mayor, menos menor. Si van a hacer lo contrario, hay que poner un signo menos, pero eso es algo que no hay que preocuparnos. Entonces, en esta zona entre H4 y H1 se van a hacer estos cambios de entalpía porque ahí está la zona del condensador. Bien, y para casos ya del ciclo, aquí están las fórmulas donde se calcula la eficiencia térmica, se calcula el trabajo neto, es decir, yo sé que la bomba me va a consumir una energía y yo sé que la turbina me va a producir una energía. La diferencia entre ambos, entre lo que genero y lo que consumo, me va a dar el trabajo neto de todo el ciclo. Y también podemos calcularlo a través de calores, es decir, la cantidad de energía que se tiene que incorporar en forma de combustible a la caldera y lo que también estoy perdiendo por condensar el vapor que ya no me sirve. Así que hay discusiones de ese tipo, es bastante simple. Y les comentaba que hay mejoras en la eficiencia. Ahorita vamos a ver un caso de estos. Y la idea es que cuando pasen los vapores o el vapor a la turbina, no toda la turbina, o no más bien no todo el trabajo va a ser realizado para
generar energía eléctrica, sino que se pueden tomar purgas o extracciones del vapor en ciertos niveles o zonas de la turbina para poder llevar este vapor que es muy contenido energético alto, muy valioso, para alguna actividad en donde se requiera ese vapor o simplemente para calentar o precalentar el agua que la bomba está llevando hacia la caldera, porque no es lo mismo que la caldera reciba agua fría, a que reciba un agua más calientita, ¿no? Entonces, en esta parte es una de las eficiencias, perdón, mejoran las eficiencias y se tiene un ciclo un poco más pues complejo, aunque no lo es del todo, pero sí un poquito con más líneas, ¿no? Y más puntos. Sin embargo, la idea es conocer cada punto, conocer cada valor y es más fácil calcular todo lo demás. Por ejemplo, aquí se nos dice que hagamos un ciclo simple y vamos a pasarlo rápidamente para poder ver lo de la mejora en este tipo de sistemas de vapor. Se nos dan los datos, aquí están resumidos. Si ustedes ven muchos colores es porque quise ponerlos de los estados en los que estamos, en este caso son cuatro, que son cuatro componentes, sus entradas y sus salidas, y para poder verlos un poco más rápidamente visible sus entradas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los cuatro componentes, bomba, caldera, turbina y condensador. No necesariamente podemos comenzar en el punto uno, que es la entrada de la bomba, podemos comenzar en cualquier lado. Sin embargo, el punto uno en termodinámica es muy fácil de ubicar porque en este punto de la curva podemos ir a las tablas de termodinámica y encontrar, se nos está dando, por ejemplo, aquí, se nos está dando la presión. Entonces, con la presión de saturación, que es la presión a la cual va a cambiar de fase, podemos ubicar cuál es la temperatura a la que cambia de fase y además ahí mismo aparece una expresión que es HF, que es la entalpía del líquido saturado y automáticamente tenemos el valor en tablas. Y por eso es que se comienza regularmente aquí, en el estado uno que es la entrada de la bomba. Y después nos vamos a ir de punto a punto conociendo sobre todo las entalpías. Si podemos conocer algo más, excelente. Entonces, por ahí se nos está pidiendo algunos incógnitas. Se nos dice que no conocemos la calidad del vapor en la salida de la turbina y que vamos a ver de qué se trata, la eficiencia térmica del ciclo y el flujo másico que está circulando por todo el ciclo. Se considera que no hay pérdida de flujo másico, es decir, que no hay fugas, que no hay pérdidas por otros lados, entonces la misma cantidad que está recirculando por todos los componentes es la misma, aunque se haya transformado, por ejemplo, a líquido o a vapor, sigue siendo la misma. Se nos da también las eficiencias. Significa que vamos a analizar las partes reales. Cuando aparezcan eficiencias, tanto como de la bomba o la turbina, es que estamos en presencia del ciclo real. Si no nos dijera nada, simplemente asumimos que 100% y que no hay irreversibilidades algunas, ¿no? Entonces, este diagrama de temperatura-entropía es muy útil. Por cierto, en termodinámica, la S, entropía, que es una de las propiedades también muy útiles en la segunda ley, nos mide qué tan irreversible es un proceso. Así que si ustedes ven que el estado uno al punto 2 que es el ideal, no se mueve, es decir, ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, que no hay irreversibilidades. Pero si estamos hablando en donde el punto uno se mueve muy a la derecha, el valor de S claramente para este punto va a ser más grande. Entonces nos está diciendo que está habiendo más irreversibilidades, más pérdidas, y por tanto la segunda ley de la termodinámica, que en este caso habla de eso, de las irreversibilidades, se cumple. Entonces por eso es que es muy útil estas diagramas. También pueden sin problemas cambiar esta variable a volumen específico, a entalpía, pero esta es una de las que se suelen usar en este tipo de ciclos. Perfecto, entonces, Perdón, ¿pudiera repetir eso, porfa, que no me sí, quedó tan claro? Diana, las irreversibilidades Ajá. o la entropía. La variación que dijo, si está más a la derecha, significa que... Sí, si estamos de forma, se puede decir, recta, de forma vertical, el estado uno tiene un valor de entropía y el valor Ujú. 2 tiene el mismo valor de entropía porque está en la línea recta. Pero cuando
te vas a la derecha, o sea, pasas del punto uno al punto 2 a, ¿cuál es Ujú, mayor? El el- punto 2A en su entropía. Si tú notas, miren, está más a la derecha la S que el ujú. estado uno. Entonces esta ganancia en la S, en la entropía, demuestra que el proceso de la bomba está viendo fricciones, muchas fricciones. Si el punto A lo exageráramos, por ejemplo, más aquí, quiere decir que la bomba está teniendo más pérdidas y la eficiencia va a bajar, lo cual no nos conviene, ¿no? Eso es como así se ve esos diagramas. Ok, Nota, y por por ejemplo, ejemplo, si yo lo viera desde un punto de vista como, no sé, en dinero, ¿verdad? O sea, me están diciendo de que tengo una bomba que está teniendo deficiencia. Como, ¿cómo yo pudiera hacer una mejora en eso? claro, debido a que le vamos a ver ahí también en este módulo referente a bombas, una de las eficiencias es cambiar el motor. Hay motores que trabajan con mayores eficiencias debido a sus construcciones en los polos interiores y obviamente sus devanados, y eso hace que tú tengas más torque, que no tengas tantas fricciones con el rotor y el fluido y todo ese tipo de cuestiones hace que tú mejores esta, pues se puede decir este performance, ¿no? Esta forma a la hora de que tú trabajas. Por ejemplo, no sé si alcanzaste a ver que en las turbinas se cuidan mucho los perfiles aerodinámicos. Y entonces, cuando terminas perdiendo el perfil aerodinámico de cuando pega o golpea el fluido con el aspa, si tú no tienes el perfil aerodinámico adecuado, va a haber problemas en la eficiencia. Igual pasa con las bombas. Las bombas, las que son, se puede decir, muy no eficientes, realmente los diseñadores no se preocupan por eso. Entonces, no se preocupan por la parte aerodinámica y no se preocupan por la parte de fricciones. Entonces, en las bombas que son más caras y que son, por supuesto, más finas en ese sentido, tienen este cuidado en cómo trabajan con su flujo. Así que están de forma más diseñada, más cuidadosamente, vaya. Entonces, sí, es cierto, tienes razón. Si no tienes cuidado con esto, en tu proceso industrial vas a tener muchas pérdidas, no solamente térmicas, sino también en dinero, porque estamos hablando que este es un trabajo que está efectuando el compresor y el compresor consume energía eléctrica a través de su motor. Bien, o sea que básicamente lo que nosotros en un cuadro como este, lo que quisiéramos ver es que desde la S a la A haya una distancia menor posible. Eso es lo que quisiéramos ver. Exactamente. No va a ser todo siempre posible, pero sí. Por ejemplo, en las bombas y compresores, estas distancias son mucho menores, como tú dices, Ujú. porque no hay tantas pérdidas, pero en las turbinas no es así. En las turbinas, si tú notas desde el punto 3 quisiéramos que pasara al punto 4 ese no es así, se ve un poco más marcada la curva, entonces el hecho de que haya esta variación hasta el punto 4A demuestra que las turbinas suelen perder más, bueno, más eficiencia. Aquí se proponiendo un valor bastante alto de eficiencia de la turbina de punto 85, pero las eficiencias térmicas de las turbinas, así solas, pueden al menos alcanzar a veces hasta solamente 30%. Entonces, hay más pérdidas en las turbinas que en otros dispositivos. Y sí, se trata de que estas distancias se vuelven más cortas. No se logra del 100%, pero se pueden hacer. Ok. Ok, entonces, qué bueno que estamos hablando de estas dudas porque precisamente vamos a sacar ahí esos puntos que nos interesa a través de tablas termodinámicas. Les decía, en el estado uno tenemos la presión, se le llama la presión del condensador porque está en la misma línea, o más bien trabaja en la misma presión de la tubería que sale del condensador y por eso se dice que está a la misma presión del condensador. En este caso es 10 kilopascales. Si ustedes se ubican en su libro de termodinámica en el apéndice hasta el final, pueden ustedes localizar a la presión dada cuál es la temperatura de saturación, es decir, esta temperatura a la cual cambiaría de fase o empezaría a cambiar de fase el agua, que es 45,81.
Con estos valores, ustedes en esa misma línea o fila pueden encontrar las propiedades que les decía, volumen específico, entalpía, entropía, etc. Así que esos valores para el estado uno son todos conocidos por tabla y aquí están, ¿no? Incluso la entropía aparece en esa misma tabla, en esa misma línea y no hay ningún problema ubicarlos. Es más, todos estos ya han sido probados por laboratorios y por eso estos libros de termodinámica son altamente confiables de que esos valores de entalpías, de entropías, son así. Si ustedes se quieren meter ya más a investigación y quieren conocer la fórmula, bueno, hay fórmulas polinómicas, modelos matemáticos para poder calcular entalpías y ya estamos hablando de una química más avanzada, ¿no? Para el punto 2, tenemos dos estados, el estado ideal, en este caso es el S, y el estado real, que es el punto A. Eh, para ambos lados, o sea, para ambos casos, la presión es la misma. En este caso, la presión, como la función de la bomba es elevar la presión, la salida de la bomba ya tiene una presión pues más grande. Ya no estamos hablando de 10 kilopascales, ahora estamos hablando de una presión de 10 megapascales, que va a ser la presión a la cual trabaja la caldera. Entonces, de este valor de presión, por ejemplo, no podemos encontrar directamente eh, los valores de temperatura ideal y esto es debido a que no estamos en la zona de los puntos de la curva. Es zona de líquido comprimido y fíjense que a veces cuesta mucho encontrar tablas directamente en donde encuentren los valores de esas propiedades, pero se pueden llegar a aproximar como si fueran líquidos saturados. En este caso, por ejemplo, hay una parte que nos conviene mucho porque debido a que no tenemos este valor de temperatura, podemos, como es un valor ideal, podemos igualar, es decir, la entropía que calculamos, o bueno, más bien que se halló en el punto uno va a ser la misma en el punto 2 S, porque son a la misma entropía, porque no hay pérdidas en ese punto. Y eso nos va a ayudar a poder hacer una interpolación en esta tabla, la tabla 7, en donde hallemos precisamente lo que no tenemos, usando la entropía. Por cierto, el valor de X nos dice que no está en la zona de mezcla, y entonces sigue siendo líquido. En la parte real tampoco conocemos la temperatura 2A y tampoco todas estos valores. Sin embargo, no significa que no podamos avanzar. Aquí hay una estrategia que se va a usar usando precisamente el concepto de la eficiencia de la bomba. Por cierto, de todos estos, quizás el que más nos interesa, o sí, lo más interesa es la entalpía en el punto real, porque es la que nos va a permitir avanzar en los cálculos. Bueno, considerando de que la bomba en su estado ideal se puede calcular de esta manera como el volumen específico en el estado uno multiplicado por la variación de sus temperaturas, la de entrada y de salida de la bomba, y también conocemos cómo se calcula el trabajo de la bomba en el estado real. Bueno, podemos de aquí sacar lo que nos interesa. Por supuesto, la eficiencia de la bomba nos dice que si conocemos el trabajo ideal y conocemos el trabajo real, pues lo obtenemos fácilmente. Sin embargo, podemos sacar el trabajo ideal no con entalpías, porque no conocemos la H2S. Era una de las incógnitas que teníamos. Pero sí lo podemos hacer mediante esta expresión, porque tenemos todos los datos del punto uno que en este caso está en amarillo. Conocemos el volumen específico uno y conocemos su presión, que en este caso están en kilopascales. Bueno, aquí se ponen estos valores para que concuerde con las unidades y sea congruente, ¿no? Pero siguen siendo kilopascales. Y también la presión 2 que ahora son 10 megapascales, escrito de esta manera. Y entonces podemos calcular el trabajo de la bomba ideal, que viene siendo, en este caso, menos 10,08 kilojoules sobre kilogramo. Este menos nos indica que es un trabajo que va a consumir. O sea, en forma eléctrica lo vamos a perder porque vamos a tener que mover el motor de la bomba. De la fórmula de eficiencia podemos despejar el trabajo real donde la eficiencia entonces se va para abajo,
y entonces el denominador, y ahora entonces tenemos el trabajo real. Noten entonces que ya hemos tenido estos dos valores solamente usando las propiedades de la bomba, jugando esta parte, ¿no? Entre la parte real y la parte ideal. Y entonces, si nos vamos a la definición original, se puede decir del trabajo real, que es una diferencia entre entalpías, la de salida real menos la de la entrada, que en este caso es el estado uno, podemos despejar y ahora sí conocer cuál es la entalpía 2 real de la bomba, que nos va a dar un valor de 203,68. Y ustedes dicen, bueno, y todo lo demás no, ya no lo calculamos. Bueno, sí se puede hacer, pero en este caso nos interesa continuar y avanzar con las entalpías. Entonces, ya avanzamos con el punto uno, ya avanzamos con el punto 2, con las entalpías, y podemos entonces irnos al estado 3. Cuando ustedes lleguen a valores de sobrecalentamiento, son muy fáciles, al igual, por ejemplo, que si ustedes estuvieran en el caso del punto uno, el líquido saturado. Y es muy fácil porque con la presión y la temperatura dada van a la tabla, lo van a encontrar, por aquí aparece el valor en las tablas termodinámicas, en la parte superior aparece el valor de presión y está en una lista de temperaturas y ustedes hallan sus propiedades. Noten aquí que aquí no hay HF, no hay SG, SF, porque solamente estamos hablando de un único valor que es el sobrecalentamiento. Entonces, las propiedades son bien fáciles de encontrar y aquí están. Y nos interesa, por supuesto, la H3. Lo demás no anotamos, pero nos va a importar más todas las entalpías. Entonces, ok, entonces también nos interesa la S3, porque con la S3, la entropía 3, vamos a poder también hacer muy parecido como lo hicimos con la bomba. Podemos irnos a igualar con 4S, que es de la turbina, y calcular lo que nos falta. Bueno, siempre aparece esta X porque nos está diciendo si estamos en zona de mezcla o no. En el punto uno no había mezcla, en el punto 2 tampoco había mezcla, y en el punto 3 tampoco hay mezcla, pero en el punto 4, debido a que hay un trabajo de la turbina, el vapor pierde energía y entonces cambia de presión, se expande, y no solo eso, también cae en la zona de mezcla. De ser un vapor de alto contenido energético, o sea, sobrecalentado, ahora tenemos una mezcla que sigue siendo bastante buena energéticamente, pero ya no es lo suficiente para hacer mover correctamente y sin dañar las aspas de los álaves de la turbina. Entonces, para el caso, en el estado 4, lo que necesitamos es igual, vamos a tener dos partes, la parte ideal, que es la S, y la parte real, que es la A. Entonces, para ambos comparten la misma presión, que es la presión de 10 kilopascales, porque están en la misma línea de trabajo. Y cuando nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en T4S, bueno, aquí en esta parte, lo podemos considerar como un vapor saturado, es decir, a esta nivel de presión podemos encontrar cuál es la temperatura que nos hace llevar a cabo la transformación de líquido a vapor. Y eso se llama precisamente temperatura de saturación, que es constante en todo el proceso. Aquí no cambia. Y por eso podemos encontrar la temperatura de 45,81. Dijimos que la S3, la que estaba aquí, era igual que la S4, entonces podemos anotarla, pero todos los demás valores tampoco los podemos conocer. Y esta es una de las cosas que, como en el caso 2 o en el estado 2, nos imposibilita seguir. Pero, a ver, la ventaja es que tenemos no solamente la fórmula de la eficiencia de la turbina, sino también tenemos esta fórmula. Esta fórmula que ustedes ven aquí de la calidad nos ayuda a encontrar el porcentaje del vapor en el cual en ese estado va transformándose. Por ejemplo, cuando aquí en el punto uno el vapor apenas va a empezar a evaporarse, la calidad vale cero porque no hay ninguna proporción de vapor. Si estuviera a la mitad de su recorrido, la X valdría 0,5, indicando que hay un 50% de vapor y le falta el resto transformarse
en vapor todavía porque sigue siendo líquido. Y cuando llega al punto de tocar la curva, la X vale 1, indicando que el 100% de vapor eh, pues ya se ha evaporado. Vaya. Entonces la X que está aquí, al hacer esta fórmula, nos va a indicar entre valores de 0 y 1 el porcentaje de la cantidad de vapor que está en ese punto. En este caso, que X está considerando, por ejemplo, la S aquí y toma los extremos SF y SG. Y entonces cuando lo ubique, podemos encontrar cuánto vale la calidad. Mientras tanto, lo podemos avanzar a hacer. Entonces, les decía, la calidad para el punto ideal es tomar lo que vale la entropía, que es la misma que la entropía 3 y además, por fórmula, tomar los extremos de la entropía cuando es líquido saturado y tomar la SFG, que es la diferencia, y aparece en tablas, entre la SG y SF. Es decir, este denominador es una resta entre la entropía G y la entropía F, solo que en las tablas aparece directamente. No es necesario hacer otra operación que encontrar este valor, pero yo les estoy comentando de dónde viene. Entonces, si ustedes notan, podemos hacer la operación y conocer cuánto vale la entropía, perdón, la calidad. Y entonces nos da un valor de casi 0.8. Significa que aquí, en este punto 4S, el 80% es vapor y 20% es agua. Claro, si hubiera caído, por ejemplo, en esta zona de sobrecalentamiento, podríamos seguir trabajando y sacando la energía para la turbina. Pero como ya estamos con un remanente de gases, bueno, perdón, de flujos, de vapor, que ya tiene agua, ya no lo podemos usar. Entonces, por eso estamos aquí, en zona de mezcla. Sin embargo, si nosotros, bueno, aquí ya se los puse despejado, pero noten que esta expresión que tienen aquí se puede también usar en esta parte de la calidad se puede expresar en términos no solamente de entropías, sino también de entalpías. Entonces aquí tendríamos entalpía 4S, entalpía F y entalpía FG. Igual sería la calidad 4S. Si despejáramos esta ecuación para calcular, más bien para conocer cuánto es la entalpía 4S, nos daría esta expresión. De ahí, yo ya conozco cuánto vale la calidad, 0.79, conozco la entalpía que hay en esos dos extremos y conozco cuánto vale la entalpía en el punto F. Entonces, al hacer esta operación, no solamente puedo calcular cuánto es la calidad, sino también calculo la propiedad de entalpía, que es 2089.70. Pero todavía nos falta conocer el estado real porque ese es el que nos interesa. Solamente estamos tratando de llegar a ese valor. Pero no hay problema porque conocemos la definición de la eficiencia de la turbina que nos dice que es el trabajo real entre el trabajo ideal. En el caso de la bomba era al revés, pero la turbina es de esta manera. Entonces, si lo ponemos en términos de sus entalpías, tenemos el trabajo ideal de la turbina, es la entalpía 4S, menos la entalpía 3, me parece que es esta zona donde se hace el trabajo de la turbina, ¿no? Por eso es que esos son valores entre valores de 4 y 3. Pero no conocemos la entalpía 4, pero sí conocemos todo lo demás, que está en color rosa y también en gris. Y conocemos la entalpía, perdón, la entropía, perdón, la eficiencia de la turbina que se nos da del problema. Y cuando despejamos para la entalpía 4A, nos da el valor de 2282. Noten que la entalpía real es mayor que la entalpía ideal porque claramente está más cercano al punto de completar toda su evaporación. Entonces, cuando un vapor tiene más calidad, es decir, está cerca de ya completar su trabajo, claramente su contenido energético es mayor y ustedes lo pueden ver reflejado en su entalpía. Entonces, de esta manera,
Ya tenemos todas las entalpías que nos interesan, específicamente las reales, que son a veces difíciles de conseguir. Sin embargo, se nos dice en el inciso A, bueno, ya que llegaste ahí, ¿cuál es la calidad en este punto, en el punto real? No hay ningún problema porque conocemos la fórmula. Les comentaba que podíamos hacerlo no solamente con entropías, sino también con entalpías. Obviamente aquí tienen cuidado de no poner el ideal, ahora ya es el real. Y al hacer la operación, tenemos que la calidad en este punto ya no es 0,79, sino es 0,87 porque está más cerca de la línea de vapor saturado y que ya nada más le falta un poco para completar todo su trabajo de evaporación. El inciso B nos dice, bueno, ya que llegaste casi al final, dame cuál es la eficiencia térmica de todo tu ciclo, porque es algo que, como bien decía mi compañera Ana, solo así vamos a poder saber si estamos perdiendo energía, aparte de que se puede conocer a través de las entalpías y de los trabajos de las turbinas, pero como un ciclo completo, bueno, me va a costar más combustible, me va a consumir más energía eléctrica. Todo eso se puede saber a través precisamente de estos parámetros. Entonces, todas estas fórmulas son las que ustedes pueden usar. Por ejemplo, pueden calcular la eficiencia térmica como el trabajo neto entre el calor de entrada del combustible o también como una expresión de uno menos la relación de los calores, la de salida entre la entrada, y así también pueden calcular. Entonces, se nos está pidiendo la eficiencia térmica del ciclo, esta parte. Entonces necesitamos calcular, en este caso me parece que el ejemplo lo está haciendo a través de los calores de entrada. El calor de entrada es la energía que nos está dando el combustible y esto sucede entre el punto 3 y obviamente el punto real. O sea, aquí está sucediendo en este transcurso de que está ganando energía el líquido, en este caso agua, es gracias a la combustión de un combustible en una caldera, ustedes ya lo han visto, y es un valor de 3171,42 kilojoules sobre kilogramo. Son unidades de energía en términos de función de masa, pero sigue siendo energía. Y también el calor que saca el condensador y está entre el punto 4 y el punto 1. ¿Ok? Entonces, hacemos esta resta. Pueden hacerlo al revés, pueden hacer H4 menos H1. Nada más tengan que cuidar esta parte de los signos, que no se vayan a olvidar que si van a tomar siempre la salida menos la entrada, sea siempre en todos sus casos así. Y si van a tomar siempre mejor el índice más pequeño entre el índice más grande, cuiden que este signo no se pierda, ¿no? Sin embargo, entonces aquí tenemos las energías. Lo que nos interesa son las magnitudes de energía que aquí se está perdiendo. Claramente hay más calor que se está ganando por el combustible de lo que se está perdiendo. Si calculamos el trabajo neto, que es la diferencia entre los trabajos de la turbina y la bomba, o también entre los calores de entrada y salida, podemos conocer cuánto vale el trabajo neto, que es de 1080,72 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, utilizando la definición de eficiencia térmica, mediante el trabajo y el calor de entrada, al hacer esta división, las unidades se van y entonces tenemos una cantidad adimensional que es de 34,07%. Ese es exactamente lo que les decía, que cuando la turbina ya está efectuando se puede decir, en su trabajo, no podemos recuperar el 100% de como quisiéramos toda eh, recuperación de la energía a través del combustible para transformarla en vapor. Entonces la eficiencia no es nada mala, de hecho es bastante realista. Sin embargo, con las mejoras esto puede aumentar. Finalmente el flujo másico se nos dice que, eh, bueno, cuál es lo que está pasando aquí, aunque se transforme en líquido o vapor, no importa. Se calcula a través de esta fórmula, ya sea que ustedes lo vean desde la perspectiva de flujo másico igual a la potencia neta entre el trabajo neto o de forma despejada, pues de esta manera, así como está. Entonces, el flujo másico la conocemos en la información inicial, se nos dio cuál era la potencia
neta, en este caso era 210.000 kilojoules sobre segundo, acuérdense que esto es kilowatts, y entonces esto la cuestión es de las unidades, los dejamos así. El trabajo neto lo acabamos de calcular anteriormente, y entonces podemos saber que hay un flujo másico de 194.31 kilogramos por segundo, que es un flujo másico bastante grande, porque estamos hablando de una turbina que está produciendo, cuya potencia es de 210 megawatts. Entonces, estamos hablando de un ciclo simple, pero que tiene la parte ideal y real. Y entonces, hasta aquí, no sé si hay algún comentario. Vamos avanzando. Perfecto. Y el caso 2 ya estamos hablando de una mejora, pero que está pensado para la parte de cogeneración. No solamente la caldera tiene la función de suministrar vapor directamente a la turbina, puede hacer que la caldera, una parte de ella haya una válvula que pueda llevar directamente este calor o este vapor sobrecalentado a procesos industriales. Por ejemplo, es muy bien sabido que en la parte de formación de láminas, para, por ejemplo, todo lo que es la industria del papel, se requiere vapor sobrecalentado para aplanar, bueno, vaya a quitar todo tipo de arrugas. Entonces, ese tipo de procesos pueden salir directamente de una purga de la caldera, o más bien un bypass de la caldera para poder llevarlo. Pero también se puede hacer dejar entrar el vapor que haga un poco de trabajo a la turbina y sin que pierda demasiada energía, sacar quizás en una parte, en un tercio, en un cuarto, no sé cuánta energía, saque de la turbina en una purga y llevarlo a un proceso. A veces la cogeneración no solamente se refiere a tener siempre vapor sobrecalentado. La cogeneración nos dice que si tienes energía eléctrica y también energía térmica, con esto está bien. Pero la energía térmica también puede ser simplemente agua caliente. No solamente tiene que estar cambiando de fase. Entonces, esta es la expresión, o bueno, más bien la forma en que podemos tener muchas posibilidades de cogeneración. Aquí nos dice que tenemos esta central y nos está diciendo que va a haber, está destinado para producir energía eléctrica. También se nos dice datos de funcionamiento de la turbina, su presión, su temperatura. También nos habla de la presión del condensador. También hay por ahí una información del agua de alimentación, que está a 600 kilopascales, etcétera, ¿no? Entre otros datos. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el ciclo. Ya no vamos a hacer así tan detalle para avanzar, porque también quiero abordar la parte de turbinas de gas y rematar con un detalle de algunos softwares que podemos usar. Pero la idea es la misma, es decir, cuando ustedes se encuentren en libros o quieran hacer ejercicios, o no solamente ejercicios, son muchas veces se nos presentan planos o se nos presentan proyectos en donde la idea es mejorar o cambiar algo, y claramente se echa mano de los conocimientos de la literatura. Entonces les decía, parece un poquito más monstruoso, un poquito más grande, pero la idea es la misma, es decir, mientras no nos perdamos, vamos a hacer las cosas bien. Les decía, pueden comenzar en cualquier lado, pero si garantizan que tienen un mejor entendimiento de que el punto uno, en este caso aquí, cuando está entrando a la bomba uno, es el punto más fácil, pues excelente. Entonces, este es lo que así se vería este ejercicio de cogeneración con una turbina de vapor. No siempre tiene que ser con una turbina de gas, es más, ni siquiera a veces tiene que ser con una turbina de vapor directamente. Con que haya una combustión y haya gases remanentes y vapor, y bueno, energía térmica, perdón, con eso basta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero, si nos centramos, vámonos a la bomba. Hay un agua que no conocemos sus propiedades, puede ser que esté fría, puede ser que esté caliente, y entonces pasa por un mezclador. Se le considera a veces mezcladores que son abiertos porque pueden tener la mezcla directa con otro fluido que generalmente es de su misma especie, en este caso es agua, y entonces está mezclándose esta agua en el mezclador con otra
agua que viene un poco más caliente. Entonces, al hacer esto, bueno, entonces si lo notamos, ahorita vamos a ir al ciclo, bueno, a la imagen del diagrama, podemos incrementar la temperatura original, es decir, ya no tenemos que usar el agua fría, podemos hacerlo más caliente y obviamente la bomba no va a trabajar en estados gaseosos, va a trabajar con líquidos. Los estados gaseosos, y eso es para los compresores. Pero las bombas entonces van a tener el calor suficiente, caliente, pero sin llegar a vapor, para poder llevar a la zona de caldera más caliente. Entonces, si ustedes notan el diagrama, el punto 5 es la entrada a la caldera, pero pudo haber sido, por ejemplo, el punto 2. Y entonces el punto 2 que está aquí está más frío en temperatura y por supuesto eso involucra que el trabajo que tenga que llevar del punto 2 hasta el punto 6 lo haga todo el combustible. Entonces, si le podemos ayudar un poco más y cambiar este punto más arriba, es decir, si pudiéramos llevarlo hasta aquí y para que solo esta parte lo haga el combustible, es decir, para que transforme el vapor de energía, de líquido a vapor, pues le estamos ayudando. Entonces, precisamente, esta es una mejora en el ciclo de vapor. Les decía, el punto 2 que está aquí con el punto 3 se mezclan en el punto 4 y cuando sale el punto 4 la bomba le vuelve a incrementar la temperatura y la presión y lo lleva al punto 5. Entonces, en el punto 5 ya su recorrido hacia el punto 6, es decir, cuando pasa ya y hace la transformación a vapor, es un vapor sobrecalentado que usó menos combustible para llegar ahí. Entonces, del punto 6, si llegáramos a usar toda la energía de este vapor que es sobrecalentado, la caída, es decir, más bien la diferencia de energía o de puntos de entalpía sería entre el punto 6 y el punto 8, porque sería toda la caída o bien toda esta distancia que está aquí. Sin embargo, en este caso no está siendo destinado para eso. Nos está diciendo que hay un proceso que demanda energía térmica y que lo va a sacar no directamente de la caldera, va a dejar que haga un poquito de trabajo en el punto 7 cuando salga en el punto 7 ya hizo un poco de trabajo, si ustedes notan. Pero después de ahí, ¿sabes qué? Necesito que tú des esta energía porque la voy a usar para tal cosa, ¿no? Y entonces, desde el punto 7 hasta el punto 3 realmente no fue un simple, o sea, no fue un simple condensamiento porque quiero ya. En este punto del 7 al 3 hubo algo, es decir, el calor del proceso ya fue utilizado, como les decía, en la parte alimenticia, en la parte siderúrgica, en la industria química, hay muchos procesos que requieren vapor. Y entonces, ya que terminó de hacer su energía, bueno, su trabajo, pues ahora sí, prácticamente tenemos el punto 3, es decir, líquido saturado, que está caliente, por supuesto, no está tampoco tan frío, que ahora sí ya se puede mezclar con el agua más fría de la bomba 1. Y entonces, si ustedes notan, obviamente esta parte de toma del vapor es la cogeneración. Esta parte es la cogeneración y, y la parte de la mejora de eficiencia va aquí. Obviamente también la cogeneración nos permite tener esquemas de eficiencia energética, pero aquí es donde está pasando la mejora. Y les decía, del punto 6 al punto 8 ya oficialmente, bueno, la turbina hace su trabajo de mecánico, ¿no? Que se transforma en energía eléctrica. Y si ustedes notan, ya como se cayó nuevamente en zona de mezcla, podemos llegar nuevamente a condensar estos vapores para volverlo a recircular en el ciclo. Y por eso es que comenzamos nuevamente en la bomba 1, que tampoco está tan frío, pero no está tampoco tan caliente como el punto 5. Entonces, si ustedes notan, el trabajo neto es toda el área que está debajo de todo este polígono, o más bien encerrado en el polígono. Es por eso que del ciclo Rankine simple a este se incrementó el área y por tanto el trabajo neto y por tanto también se mejora la eficiencia. Cuando aumentamos el trabajo neto, sí o sí aumentamos la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, avanzando rápidamente, lo que vamos haciendo es calcular igual, punto a punto, lo que tenemos, lo que necesitamos. Aquí necesitamos 8 puntos.
que parecen bastante tediosos, pero si se hacen con calma, eh, se puede llegar. Miren, ustedes notan esta fórmula, ya lo habían visto antes, es exactamente para calcular el trabajo ideal de la bomba. En este caso no se menciona nada de un ciclo real, porque si estuviéramos en un ciclo real, estaríamos llenos de colorcitos, porque el punto uno no va a llegar al punto 2, S, que es una recta isoentrópicamente, sino va a ir un poquito entre 2 y 4. Y esto va a complicar totalmente el ciclo. Pero para este caso, qué bueno que no se hizo así. Y entonces, como les decía, ahora sí pueden ir punto a punto. En el estado 2 por ejemplo, conocemos cuál es el- la presión de trabajo, que es de 600 kilopascales, y podemos usar esta fórmula, en donde calculamos los trabajos ideales, en este caso de la bomba. Bueno, obviamente estamos hablando de la bomba uno, ¿no? Por eso aparece aquí B1. Y podemos calcular cuál es la entalpía. Aquí no ponemos ni S ni A, porque les decía, no estamos trabajando con sistemas reales. Bueno, con ciclos reales. Es real, pero no es un ciclo. Bueno, en la cámara de mezclado, es decir, aquí entre el punto 3, el punto 2 y el punto 4, es exactamente lo que les decía de que podemos hacer precalentamiento de la bomba uno, que por cierto, se nos dice que hay una fracción que toma la turbina, en este caso toma un cuarto, 25% del todo, el flujo másico, y mientras que en el proceso, es decir, del 7 al punto 3 está pasando un cuarto o 25% de ese flujo másico, el otro resto está pasando por el lado de la turbina para generación eléctrica y por tanto también está pasando del lado del condensador. Entonces, aquí tenemos 75% de ese flujo másico y tenemos del otro lado el 25%. Cuando se unen en el mezclador, es decir, el punto entre 2 y 4, ahora a la salida de 4 tenemos el 100%, que nuevamente va a pasar a la zona de caldera y a partir del punto 6 cuando entre de nuevo al punto 7 se va a volver otra vez a separar. Esto es importante porque de ahí sale el balance de energía en esta cámara de mezclado. Por cierto, entonces podemos escribir que esta expresión que les dije, que podemos escribir la energía que está entrando, pues recuerdan que la energía se puede escribir como flujo másico por entalpía. Bueno, es exactamente lo que estamos haciendo aquí. La energía del estado 3 se suma con la energía del estado 2, se mezclan o se suman y tenemos la energía total o 100% de la cámara de mezclado a la salida de ella. Entonces, si hacemos un balance de energía en el estado 3, aquí en el estado 3 estamos en este punto, es un líquido saturado, el cual podemos encontrar fácilmente cuánto vale su entalpía 3, que es el valor de HF. En las tablas aparece aquí y lo tenemos de esta manera. Si hacemos esta operación, es decir, el flujo másico, noten que nunca se nos da cuánto vale el flujo másico, es decir, nunca dice, ¿sabes qué? Tienes 200 kilogramos por segundo, pero sí se nos da fracciones mágicas. Entonces, podemos hacer esta forma de fracciones mágicas. En vez de anotar el flujo másico, podemos anotar la fracción másica, 0.25 del 100%, multiplicarlo por la entalpía 3, que aquí acabamos de calcular, que suma al 0.75, que es la masa 2, es aquí esta parte, multiplicado por su entalpía 2, que ya calculamos en el punto 2. Y si ustedes notan, la masa 4, que es ya el 100%, se pone como un 1, sabiendo de que es el todo ya unido, multiplicado por la H4 que no conocemos, pero gracias a esta expresión podemos despejar, bueno, más bien ya está lista para ser calculada, y H4 es directamente obtenido como 311.90 kilojoules sobre kilogramo. Pero todavía no hemos terminado. La parte más complicadita es esta zona. Ya cuando vayamos a lo demás, va a ser más fácil, ¿no? Entonces, cuando nos ubicamos en la bomba 2, es decir, del punto 4 al punto 5, podemos, como es una zona ideal, podemos expresar este trabajo de la bomba 2 como el volumen específico
multiplicado por el cambio de presiones. Obviamente, esta fórmula no se puede usar para casos reales, solamente para casos de ciclos ideales, o para que no vayan a cometer este error. Por eso aquí lo dice, ¿no? Entonces, de esta expresión podemos conocer que el volumen 4, esto es algo termodinámico, porque dices, oye, es que está en la zona de líquido comprimido. eh, y entonces a veces no tengo los datos en tablas, ¿cómo le hago? No pasa nada, siempre y cuando lo pongas o establezcas que el volumen específico 4 es muy aproximado a tener como la entalpía en este punto, a ese valor de energía de 311,90, es decir, este valor que tenemos, el H4, entonces podemos aproximar esta propiedad. Este valor es una propiedad termodinámica en donde se puede asumir que el comportamiento del flujo, perdón, del volumen específico en el punto 4, si tengo su entalpía, puedo entonces encontrar directamente como si estuviera el punto pegado a esta curva. Por eso es lo que nos está diciendo HF. Entonces, en las tablas ustedes pueden encontrar este punto que está aquí, a esa entalpía de 311, y es como que si su punto 4 estuviera ahí y pueden encontrar el valor de volumen específico. Pero solamente es una aproximación, por eso es que se esté hasta haciendo así de esa manera. Obviamente no significa que el volumen es igual a la entalpía. Nos dice que el volumen lo podemos encontrar considerando la entalpía como si fuera el punto de líquido saturado. Es una cuestión que se hace comúnmente a veces cuando estamos en zona de líquido comprimido y queremos encontrar algo que no podemos hacerlo de esta manera con fórmulas. Entonces ya calculamos, aquí está el H4, el volumen 4, y entonces nos vamos seguimos en la zona de mezclado y podemos calcular cuál es el trabajo neto de la bomba 2. Tenemos las presiones y tenemos el volumen específico que acabamos de calcular, bueno, que acabamos de anotar en la tabla, y de esta manera entonces tenemos cuál es el trabajo neto de la bomba 2, que también ya habíamos tenido el trabajo neto de la bomba 1. Nos vamos con el estado 5. El estado 5 es un estado de líquido comprimido, pero podemos también usar el concepto de la bomba, bueno, el trabajo neto de la bomba, como una diferencia entre el estado 5 y el estado 4, y entonces de esta manera calcular para este valor de incógnita la H5. Pero la fórmula, no se olviden, se puede calcular, como les decía aquí, como el volumen por la diferencia de presión o como el cambio de entalpías. En este caso es lo que estamos haciendo. Perfecto, entonces tenemos el estado 6. El estado 6 es un líquido, perdón, es un vapor sobrecalentado. Directamente lo podemos obtener de tablas, ese es el estado más fácil. También el estado 7 sigue siendo un vapor sobrecalentado. Noten que aquí la presión es más grande y su temperatura es más grande. Y también aquí ya redujo porque él hizo un trabajo en la turbina. Perfecto. Y en el estado 8 tenemos una mezcla y podemos conocer su presión, porque es la presión del condensador, y una entalpía, perdón, una entropía igual a la entropía 6, que también viene siendo a la entropía 100, que desde aquí se calculó como 6,8 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y podemos calcular cuánto vale la mezcla con los valores de entropía, ya que tenemos la entropía 6,8 y los extremos, que en este caso es perdón, SF y aquí SFG, la resta de esos dos. Y entonces tenemos que la calidad es de 0,82. Tiene lógica, se está acercando ya al 100% de la vaporización, solo que el condensador no lo va a llevar para allá, sino lo va a llevar hacia la izquierda para que le haga perder energía. Usando esta expresión en forma de entalpías, podemos calcular cuánto vale la entalpía 8, que es la que nos interesa, y aquí está su valor. Entonces, hemos llegado a calcular todas las entalpías, que son las que nos interesan mayormente, y vamos a ver qué pasa en el proceso, es decir, en el punto 7 y en el punto 3. En el proceso, algo pasó, se usó simplemente el vapor
calentado que sale de la purga de la turbina, entra un porcentaje de 0,25 y sale con mucho menor energía, ¿no? En este caso del 0,3. Entonces, el balance de energía es muy fácil, es decir, el flujo másico perdón, por la diferencia de entalpías, que lo conocemos, es más, el proceso, en la descripción del problema, se nos dice cuánto calor de proceso es que consumió, y entonces despejamos el flujo másico 7, que es 25% de un todo. Ahora sí ya podemos tener un valor de kilogramos sobre segundo por las unidades que nos salieron aquí. Entonces, sí sabemos que el flujo másico 7 es el 25%, significa que el flujo másico 6 es el 100%, porque antes no se había separado, y multiplicando 4 veces ese valor, nos da un valor de 16,35, que es la respuesta de lo que nos está pidiendo, de cuánto es el flujo másico. No nos dicen por ciento, más bien completo de todo el ciclo. Perfecto, continuamos, me faltan algunos incisos. Del ciclo podemos conocer que el trabajo o más bien, la potencia de la turbina se logra teniendo dos expresiones: el flujo másico 7, que obviamente por su diferencia de entalpías entre 6 y 7, y además el flujo másico 8, multiplicado por su diferencia de entalpías. ¿Por qué se hace esto? Porque si el punto 7 no hubiera pasado por la turbina, pues no forma parte del flujo, perdón, del trabajo neto de la turbina. Pero como pasó y realizó trabajo, se tiene que considerar, y entonces por eso están sumadas estas dos expresiones. El flujo másico 7 se conoce, las entalpías 6 y 7 se conocen, el flujo másico 8 resulta que es el 75%, entonces resta simplemente sacar el 25% del todo, que es 16,35, menos 4, que es el 25%. Entonces, este es el valor del flujo másico 8, multiplicado por los cambios de entalpías. Y finalmente tenemos lo que es potencia de la turbina, que podemos calcularlo como trabajo sin ningún problema, pero aquí nos está diciendo que tenemos 18.032,5 kilowatts, que es bastante energía. Continuamos entonces. En el caso de la potencia de la bomba, tenemos dos bombas. Entonces consideramos la bomba 1 y consideramos la bomba 2. Si lo multiplicamos por el flujo másico ambos, tenemos entonces, pasamos de trabajo neto a potencia. Y entonces la potencia de la bomba que se consumió, o la de las bombas, sería de 114 eh, kilowatts. Claramente la turbina genera más de lo que consume, y por eso es que podemos usar más bombas sin que altere demasiado la potencia del ciclo. Entonces la potencia del ciclo es restar lo que produce la turbina menos la potencia de bombeo de las dos bombas, y entonces es de 17.917 kilowatts. La potencia eléctrica neta producida por la planta, que por cierto va a estar acoplado con un eje. Aquí yo puedo ponerlo como potencia, potencia mecánica, hay también potencia térmica, pero al final, como está moviendo un eje, lo podemos poner como kilowatts eléctricos sin ningún problema. El factor de utilización de la planta es como una eficiencia de cogeneración. Nos dice que, oye, ¿sabes qué? Yo produje, bueno, más bien la turbina produjo cierta potencia neta, ya quitando la potencia de bombeo, y además generó un calor extra que es de cogeneración. Y quiero saber cuánto es la eficiencia de esa planta, considerando de que también gasté una tasa de calor en el combustible que hace funcionar la caldera. Entonces, al hacer los sustituciones, nada más faltaba calcular cuánto valía ese calor de la caldera del combustible. Resulta ser de 50.569 kilowatts, bastante grande y se entiende. Y a la hora de hacer estos dos, bueno, esta división, tenemos que el factor de utilización, que es una eficiencia, les decía, es de 52,4. Entonces, bastante bien. Las eficiencias de algunas plantas de cogeneración pueden llegar a ser incluso de 80%, precisamente porque se le suma la parte térmica en el numerador.
Bien, entonces, hasta aquí no hay una duda. Esto es precisamente los ciclos de vapor. Hay una cantidad enorme de muchas configuraciones, muchas mejoras, y solamente hablamos de unas para no hacerlos tan largos. Y no sé si tienen algún comentario acerca de esto, si no, todo bien. Bueno, nada más les presento rápidamente. Estos también se los voy a entregar así como están, turbina de vapor, turbina de gas. Los ciclos también de turbina de gas tienen su chiste y son regidos por el ciclo Brayton. Y habíamos dicho que existen dos formas, o al menos no hay muchas maneras, pero las más representativas son estas, regeneración y la otra que es regeneración, interenfriamiento y recalentamiento. Vamos a ver ligeramente las dos y ahorita vamos a ver este problema que está de ejemplo, en el ciclo Brayton con regeneración, en esta parte, pasa más o menos lo mismo como si mezcláramos el vapor en el ciclo Rankine para ayudarle a que la caldera no queme tanto combustible y se precaliente el vapor. Exactamente lo mismo, pero ahora aquí sucede con la turbina de gas. En vez de liberar estos gases de escape de la turbina que suelen estar en 300, 400 grados Celsius, logran ser redireccionados en tuberías para poder pasar por, más bien, intercambiador. Y este aire, o más bien este intercambiador que está aquí, este aire que está pasando del compresor, se logre calentar. Es decir, hay un calentamiento que está sucediendo desde el punto 2 hasta el punto 5. Y entonces este calor se conoce como calor de regeneración porque ya no lo va a gastar el combustible. Si no estuviera este dispositivo de intercambiador de calor, la caldera, el combustible tuviera que pasar desde el punto 2 hasta el punto 3. Pero gracias a esto, entonces existe esta mejora en la eficiencia, reducción de combustibles, reducción en contaminación, etcétera. Y con esto, ustedes pueden tener también un incremento en del polígono, en el área, y tener precisamente este calor de regeneración. La eficiencia térmica es dependiente del trabajo neto o de la potencia neta. Entonces, cuando aumentamos la potencia neta, aumentamos la eficiencia. No así cuando consumimos más combustible, la eficiencia va a bajar. Y por cierto, esta expresión también nos dice que cuando aumentamos la relación de presiones, es decir, ya el compresor, también aumentamos la eficiencia térmica del ciclo. Y esto es bueno porque por eso los compresores, muchos de ellos en la aviación, se están diseñando para que tengan mejores relaciones de presión, que aumentando quizá etapas, etcétera, y esto hace que la eficiencia de la turbina misma aumente, ¿no? Otra configuración es esto, que tiene muchos, se puede decir, bajones, subidas, pero es básicamente fácil, es muy parecido a los ciclos también Rankine, en el sentido de que se busca economizar siempre que no se gaste demasiado combustible y no solo eso, que se mejore también la eficiencia de funcionamiento de las máquinas. Por ejemplo, cuando hacemos un enfriamiento entre dos etapas de compresión que se llama interenfriamiento, pero puede ser también hecho con un solo compresor en la entrada. Lo que logramos es un efecto no sé si está aquí, aquí está precisamente, logramos un efecto de poder aumentar la densidad del aire. Y de hecho esta parte es la que ustedes están haciendo o hicieron en su parte uno de su proyecto, bueno, de su caso de estudio, porque cuando ustedes logran bajar la temperatura, lo que están haciendo es aumentar la densidad del aire. Y cuando aumentan la densidad del aire, aumentan el flujo másico. Y entonces es como devolverle un respiro a la turbina o a las turbinas y con esto se logran mayores eficiencias, van a recuperar mayor flujo másico, van a corregir quizás un poquito menos de temperatura en la salida, etcétera. Y esto es bueno porque es una mejora que se hace. Aquí está puesto como un valor de interenfriamiento y no es muy pronunciado, porque
la reducción de temperatura, pero aún así es muy útil. Y luego, en vez de pasar del punto 4 al punto 6 directamente con un combustible, pues se usa este regenerador y entonces nos ahorramos toda esta parte de combustible que ya ahora lo va a hacer los gases de escape. ¿Ok? Obviamente estos en plantas que no están interesados en hacer vapor de la salida de los gases, como se usa en cogeneración que estamos viendo, pero sigue siendo igual de útil, ¿no? En cuestiones de eficiencia. Y luego la turbina aquí, en vez de desechar, termina su trabajo en el punto 7 y en vez de llevarlo hasta abajo para condensarlo, dicen, oye, todavía su temperatura y su energía es muy alta, ¿por qué no todavía le das una recalentada? Le vuelves a inyectar un poco más de combustible porque siguen calientes, se puede volver a hacer una doble combustión y entonces pasas al punto 8 y entonces, aunque no son sigue siendo la misma temperatura, pero este valor del punto 6 tiene mayor entalpía que el punto 8, aún así es muy útil y entonces ahora sí se puede hacer una doble etapa de generación eléctrica con otra turbina o con una siguiente etapa que revoluciona a otras velocidades y entonces tener mayor área del polígono. Finalmente, entonces, del punto 9 al punto 10 se hace esta regeneración, ¿no? Porque se está recuperando esta energía, no se está desechando completamente al aire así con las temperaturas calientes, sino que está precisamente habiendo esta ganancia, ¿no? O recuperación. Entonces, esto es en general el ciclo de mejora. Y aquí les pongo este ejemplo, bueno, sí ya no lo vamos a entrar tan a detalle porque ya se extendimos bastante. Y este es un ejemplo de recalentamiento, perdón, de regeneración. Y la idea es que se puede analizar igual como los ciclos anteriores, en el sentido de ir paso a paso, de punto a punto. Es más, me parece que estos puntos son incluso menos complicados que lo que fue, por ejemplo, el ciclo Rankine con camas de mezclados, purgas, etcétera. Pero bueno, a comparación, entonces, aquí en el ciclo no se está trabajando con agua, se está trabajando con aire. Claramente, en las turbinas no está habiendo aire en todo momento porque hay gases de combustión, pero para forma idealista se hace esos análisis y después se pueden pasar a análisis más detallados con los gases de combustible. Sin embargo, el ciclo Brayton, de esta manera es como se debe de analizar, ¿no? Entonces les decía que el ciclo ideal pues tiene puntos isoentrópicos, es decir, misma entropía desde un punto 1 a un punto 2. Aquí sucede, por ejemplo, la compresión y aquí sucede el trabajo de la turbina. Pero tanto en el compresor como en la turbina también hay irreversibilidades que se van a manifestar de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el punto 2A está perdiendo, se puede decir, energía porque está calentándose los rotores, el rotor, se está calentando los álabes, se está calentando la carcasa, se está calentando incluso el aire circundante, se está calentando el aceite que lubrica los, eh, los engranajes y todo el sistema de álabes móviles. Y este calor, pues ya no es producido para hacer trabajo mecánico, entonces por eso es que hay irreversibilidad. Igual pasa con el compresor, igual pasa con la turbina. Y entonces aquí aparece este valor de epsilon, que no es más también que un valor de eficiencia para saber si esa regeneración pues valió la pena o no. Y rápidamente, este ejemplo marca precisamente hacer punto a punto los estados. Aquí aparece una definición de presión relativa que sí está muy vinculado a las relaciones de presiones, pero nos ayuda a poder estimar, se puede decir, cómo hace el comportamiento de procesos isoentrópicos y cómo cambian los calores específicos en ellos. Pero para no entrar demasiado en detalle, aquí lo van a encontrar. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar esta fórmula en donde la presión relativa entre la presión relativa 1 es igual a la relación de presiones. En este caso, que nos está dando cuál es la relación de presiones en el compresor. Puede ser que sea 8 veces más. Aquí nos dice que es 8 veces más. La presión 1 entra a cierta presión y en la presión 2 claramente el aire está comprimido
Aquí nos dice que es una relación de 8:1, significa que la salida es 8 veces más grande que la entrada. Y se sustituyen los valores. Están las tablas A17 en el libro de termodinámica, donde pueden encontrar los valores de entalpías, presiones relativas, etcétera. Si encuentran un valor de presión relativa, pero no encuentran cuál es su valor de entalpía, pueden interpolar. La interpolación lineal abarca estos 5 puntos, y entonces pueden usar y encontrar su incógnito, ¿no? Igual pasa con este valor de temperatura. Pueden encontrarlos mediante interpolación. El estado 3 es a la entrada de la turbina, se nos dice su temperatura, se nos dice también cuánto es su presión relativa. Bueno, lo podemos encontrar en tablas y es muy sencillo hacer. Como les decía que es un poquito más directa esta parte y bueno, para no hacerlo tan largo, podemos sacar las entalpías de cada punto y no olvidándonos que la definición de eficiencia térmica de la turbina, pues está dada de esta manera, ¿no? La parte real entre la parte ideal, de la cual podemos despejar la entalpía real si nos están dando la eficiencia de la turbina, que en este caso nos dice que es de 86%, y calcular lo que nos falta. Bueno, nada más como comentario acerca de cómo se calcula esta cantidad de calor cedido en regenerar, es decir, lo que se recupera, es que nosotros nos vayamos a ver dónde está el punto de diferencia, es decir, cuál tomo, el 5 coma o el 5 normal. Bueno, resulta que la regeneración sucede entre un valor máximo de 5 coma, como si fuera el ideal. Obviamente esto no va a suceder y solamente vamos a poder recuperar esta parte. Entonces, por eso es que el calor de regeneración es entre la entalpía 5 y la entalpía 2A. ¿Ok? Y esto viene de la definición de que tenemos la parte del calor de regeneración real entre la máxima, la que fuera la idealista, como les decía, ¿no? Que también puede ser descrito como en la parte del valor de 4A entre H2A, es decir, desde este punto, que es el 5 coma, hasta el punto 2A. Ese es el valor de regeneración o de calor de regeneración máximo o idealista. Así que esta es una eficiencia entre la parte que realmente tenemos, entre la parte idealista. Entonces, lo que podemos hacer es que pues, conocemos las dos entalpías H4 y H2 y además se nos está dando la eficiencia de regeneración en el problema y podemos entonces conocer que esta diferencia, en vez de estar calculando H5, H6 y otras H's, directamente entonces podemos saber que esta diferencia es el calor de regeneración, que es lo que se nos está pidiendo en este inciso. 052.51 kilojoules sobre kilogramo. La eficiencia térmica del ciclo sigue siendo de la misma forma en el cálculo, solo nos falta sacar cuál es el calor de entrada, obviamente de este punto, del 3 al 5 real, porque esa es la distancia en que ahora sí el combustible va a entrar. Y también se puede expresar de esta manera, ¿no? Como guste. Entonces, podemos calcular que el calor de entrada es igual a 539.24. Si ustedes notan por qué se hizo esta resta, porque si nosotros consideramos que el H3 hasta el H2A fuera todo del combustible, pues no estaríamos haciendo ninguna regeneración. Pero como estamos quitándole esta parte que va desde 5 hasta H2A, entonces, por eso es que se resta el calor de regeneración y esta diferencia es precisamente solo esta zona, ¿no? En donde el combustible va a hacer su función de hacer, obviamente, el trabajo térmico. Y finalmente, la eficiencia térmica del ciclo se calcula como la diferencia de lo que genera la turbina menos el compresor, exactamente como se hizo con la bomba y podemos sacarlo con diferencias de entalpías. Se hacen los valores o se sustituyen y se tiene el trabajo neto del ciclo. La eficiencia térmica es el trabajo neto entre el calor de entrada, que ya se calculó,
se puede tener una eficiencia térmica del 35,99, casi 36%, que por cierto no es nada malo, porque estamos hablando de turbinas de gas. Y entonces solamente estamos recuperando un extra que pudimos haber desechado en el ambiente. Entonces, este es, son los ciclos termodinámicos. Ya nada más déjeme terminar con un comentario final acerca de algunas cosas que ustedes ya pueden checar de forma muy específica. Resulta que todo lo que hemos visto, tanto como de análisis de diseños térmicos, termodinámicos, pero también acerca de análisis, como el caso de estudio que estamos viendo, un poquito más obviamente detallado, lo pueden hacer con diferentes software comerciales que hay. En lo personal he trabajado al menos con dos de ellos, muy buenos, y cada vez están mejorando, por supuesto, son empresas que se dedican directamente a mejorar no solamente sus modelos, sino también hacer esta interacción con la industria, porque la industria tiene necesidades de que, oye, ¿sabes qué? Necesito controlar mejor mi proceso, ¿no? ¿Me puedes ayudar a modelar mi sistema, turbina, toda mi cogeneración? Y estas herramientas de software son bastante poderosas. Es más, algunas de ellas ni siquiera son vendidos a academia o para cuestiones de estudiantes. Solamente tienen vínculos con la industria y sus licencias son bastante caras, pero siempre vale la pena poder trabajar con alguna de ellas. Por ejemplo, Gastur ya tiene muchos años, lo fundaron personas que han trabajado bastante tiempo en conocer y diseñar turbinas de gas y se dedicaron a hacer modelos, pero que están obviamente vinculados con sus gemelos, se puede decir, en la parte realista. Hoy en día, junto con la inteligencia artificial, hay un concepto que se llama Digital Twin, y los Digital Twins son modelados de un sistemas reales que están pasando en algún proceso. Y con esto se tiene mayor control y mayor entendimiento sin que tengamos que dañar al equipo. Por ejemplo, quiero conocer cómo va a comportarse mi sistema si aumento la temperatura de los gases, si aumento la velocidad de rotación. Y entonces, en vez de probarlo en la máquina, se pueden probar en estos sistemas simulados, pero que guardan todavía esta relación de ser bastante realistas. ¿Sí? Entonces, este software de Gastor lo que hace es un software profesional de simulación y hacer cálculos de performance de turbinas de gas. Y aquí es donde les decía que si se llega a tener ese tipo de licencias, se pueden conocer las curvas de operación de las máquinas que tienen sus, obviamente, contrapartes reales y pueden ser usados por ingenieros, por administradores, por gestores, por investigadores, por consultores, todo tipo. Esta herramienta tiene una cantidad enorme de turbinas de gas, usadas, por ejemplo, para propulsión, usadas para cuestiones marítimas, tiene mucho para generación eléctrica, etcétera. Entonces, ustedes pueden llegar a incluso rediseñar algo, si quieren, por ejemplo, poner una nueva cámara de combustión, hacer análisis térmicos, análisis de álabes, análisis aerodinámicos, todo ese tipo de cálculos se puede hacer. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de prediseño en donde van a cambiar el número de etapas de compresor, el número, por ejemplo, de álabes estatores, todo esto de forma muy agradable, ¿no? El software. Esta curva que ustedes ven es una curva de cómo se comporta el compresor en parte real, que son curvas características de un compresor, y entonces esos puntos amarillos que ustedes ven es cómo van cambiando los puntos de diseño, de operación de la máquina. Originalmente podían comportarse de forma sana, pero probablemente tuvo que moverse a una zona, por ejemplo aquí, a una zona de operación aquí, quizás porque estamos hablando de una aplicación de aviación. Y sabemos que cuando un avión, por ejemplo, los cazas, hacen cambios de velocidades o cambios de direcciones, claramente temperaturas, presiones, velocidades van a cambiar abruptamente. Entonces, esta es la zona de operación segura del compresor, y estos tipos
de software pueden predecir cuál va a ser el comportamiento de todas las variables de la turbina de gas. Nosotros vimos algunas de ellas, pero solamente estamos hablando de unas 300 o 400 variables que se pueden llegar a conocer en sistemas más complejos como este. Otro de ellos también es ThermoFlow y una de sus herramientas internas es Thermoflex. Permite también hacer simulaciones grandes de ciclos combinados de sistemas de cogeneración, sistemas de energías renovables, plantas de vapor, como lo vimos, y verían algo más o menos como esto. Es decir, yo tengo, por ejemplo, no sé, una turbina de muchas etapas o de muchas turbinas, pueden ser acopladas también alta, baja, intermedia presión, y también estaba hablando tal vez que algunas purgas van directamente, si estamos hablando de turbinas de vapor, a algunos procesos o intercambiadores de calor o etcétera. Entonces, eh, ustedes pueden llegar a diseñar toda una planta de cogeneración ya con planos técnicos directamente, así como lo verían en planos reales de ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, son muy usados, les decía, pero son caros. Entonces, también está Isis, y Aspen Isis es todavía más caro y tiene mucho más paquetería que el anterior, que en este caso era Thermoflow. Y precisamente porque está orientado mucho a industria. Entonces, solamente tienen convenios directamente a veces con alguna de sus versiones, tienen directamente solo, ¿sabes qué? Si quieres que yo te pueda ayudar a diseñar tu propia planta, bueno, te va a costar tantos miles de dólares, porque solamente yo tengo las verdaderas información, la verdadera comportamiento de las turbinas reales que tú necesitas. Entonces, son muy buenos, se pueden hacer muchos análisis químicos, obviamente de plantas, de todo tipo, entonces, refinerías, etcétera, y es muy, muy poderosa esta herramienta. Entonces, eso es hasta aquí la presentación. Aquí está un ejemplo de cómo encontrarían algunos elementos o herramientas dentro de este programa, pero bueno, esta es la idea general de poder abarcar estos sistemas térmicos. Si tienen alguna duda de su parte 2 adelante, y si no, pues también yo con gusto también estamos en contacto, ¿no? Para alguna otra duda muy específica, que ustedes deseen toda esta presentación, también se los vamos a compartir para que ustedes revisen, tengan más inquietudes y en sus casos particulares, sus trabajos, pues bueno, también eh, a todos nos abre el panorama, vaya, de qué podemos hacer. ¿Algún comentario? Yo tendría una. ¿De casualidad conoce usted alguna o algún programa que sea de licencia gratuita que nos pueda, digamos, apoyar para el ejercicio de ahora? Bueno, el que ustedes me parece que ya han usado, Redscape, es fantástico porque ya tiene la licencia, no es gratuita tal cual, pero me parece que tiene la licencia aquí en el TEC, ¿verdad? No lo sé. Ok, perdón. Entonces, te doy la información. Redstream es un software que está bueno, hecho por el gobierno de Canadá y que hace proyectos bastante realistas y son bastante apegados a la parte, porque usan información no solamente de plantas que están operando en Canadá, sino también nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en la parte térmica y eléctrica de manera muy rápida, por cierto, porque a veces el curso no lo permite más, pero eh, ese programa te permite hacer evaluaciones económicas y todo tipo, ¿no? O sea, eh, bastante poderoso. Entonces, si gustas, en el foro te dejo el Ay, enlace que perdón puedes Muchas visitar. gracias. por la interrupción. Sí, sí. Sí, sí está la licencia de Redstream. Está disponible para todos ustedes. Sí. Ah, perfecto. Sí, esa licencia, bueno, la ha usado mucho el profesor Eduardo, por si alguno han coincidido con el profesor. Si tienen el correo, le pueden escribir y si no, también nosotros le podemos mandar un mensaje que ustedes lo pueden usar aquí. La idea que
se pudiera usar un poco más este software, pero les digo, los tiempos a veces no son tan largos, pero este software sí es bastante bueno, bastante poderoso, tiene muchas herramientas, pueden cambiar, poner turbinas, cambiar combustibles, poder cambiar configuraciones, si lo van a usar, por ejemplo, con turbina de gas, turbina de vapor, y al mismo tiempo quieren usar, por ejemplo, trigeneración, también se puede. Entonces, sí es muy útil. Muchas Otro gracias. software, apenas pasamos una materia, creo que algunos de sus compañeros y compañeras coincidimos con un software que es de Chile, que es del gobierno chileno, y es muy buena porque es una calculadora gratis, como mencionas, que está en línea, y, y hace cálculos muy buenos de cogeneración, ¿eh? La verdad, a mí me sorprendió porque estos softwares generalmente son muy pues, caros y confidenciales, la verdad. Déjame ver si las tengo por aquí, la calculadora. Esta calculadora, te digo, la usamos en otro curso. Bueno, realmente fue muy rápido. No usamos gran cosa, pero sí están muy buenas. Déjame ver si lo encuentro. Sí, se llama calculadora de cogeneración y trigeneración. Y ahí puedes, ya le nombré, aquí te lo voy a poner directamente en el chat. Y esta calculadora, hace muchas cosas muy buenas, la verdad. Si gustan hacerlo, si gustan también incluirlo en parte final de su reporte, como algo que ustedes intentaron, con gusto, ¿no? Eso siempre les va a dar, a todos nos da experiencia, ¿no? Esa es el link de la calculadora de cogeneración y trigeneración. Bastante buena, por cierto. Y es gratis. Ok, entonces, si no tenemos alguna duda más, pues cerramos la sesión y estamos en contacto, ¿no? Por cierto, el entregable de la actividad 2 se recorrió una semana más, bueno, más bien miércoles, para que les dé tiempo, con calma, de hacer todo y si tienen dudas, ahí estamos, ¿no? En contacto. Una pregunta, Entonces, no sé profesor. si, sí, ¿Usted dime, ha Ana, tenido la claro. oportunidad de revisar alguno de los trabajos que subimos? Lo hemos, bueno, yo lo he visto de forma muy general, no me he detenido a hacer ya las observaciones y correcciones. Ujú. No, yo he visto, hasta donde yo he visto, algunos equipos van bien, o sea, no he Ok, encontrado un error significativamente grande. ok. ¿Sientes que hay algún problema en eso? No, o sea, como que me llamaba la atención la idea de compartirlo, así como debatirlo aquí juntos. Ah, ok, perfecto. Hablas de si hubiera alguna falla muy grande que pudiera tener una sesión extra. Sí, con gusto. Si ustedes podemos tomar una media hora, por ejemplo, o quizá un poquito más. Y cuando se Ok. cierre la sesión, la segunda entrega, hacer ya una revisión, como bien dices, muy breve, pero significativa para rescatar quizás ideas de algunos Ajá, equipos. como compartir las ideas de que por qué eligieron tal y tal. Me imagino que alguno de los grupos debió elegir alguna turbina diferente en general. Sí, estaría bien, pero ustedes lo van a compartir o es algo que después de toda la revisión yo pueda hacerles ese comentario. Bueno, como usted prefiere.
Bueno, voy a checar esto. Oficialmente no hemos tenido más organización de active classes, pero si no, podemos hacer otra, no hay ningún problema. Y seguir activos, ¿no? En esa parte del tema. Se va a seguir moviendo a otros temas, pero no pasa nada. Sí, estoy de acuerdo, me parece muy bien. Si encuentro, te digo, estas ideas, como tú dices, diferencias notorias y por qué usaron. Lo que sí podría hacer es tomar fracciones de cosas que vea que ustedes, pues en su experiencia o en esta parte que están teniendo su caso de estudio, propusieron y que, por ejemplo, leí ciertas recomendaciones que dije, puede ser muy bueno, ¿no? Es muy bueno cómo lo hicieron. Si ustedes gustan esa parte, lo hacen, ¿no? Entonces, sí, me parece bien. Vamos a planear con la profesora Virginia y les hacemos la notificación, ¿no? Sí, Ok, sí, ok. claro que sí. Perfecto. Entonces, maestra, no sé si tiene algo más que añadir. Y no, pues cerramos sesión. No, yo creo que ya, bueno, por mí está bien. Ya se largó. Ok. Perfecto. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Muchas Luego, maestra, gracias. cuídense. Hasta luego, adiós. Hasta luego.